Bueno, muy buenos días a todos. El día de hoy nos encontramos acá en nuestra emisora con el profesor Carlos Augusto Giraldo, profesor de la Cátedra de Acción Gubernamental de la Universidad Externado de Colombia. Profesor, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Hola Tomás, uno pues aquí se encuentra bien porque hace sol, no llueve y porque le gustan estos temas académicos. Sí, señor, listo. Entonces, la idea es que vamos a informarle un poco a nuestros oyentes sobre el tema de desarrollo tecnológico, todo este tema que ha estado como tan en la agenda últimamente, sobre la cuarta revolución industrial y digamos que todo ese tema de la tecnología. Entonces, empecemos por un tema que está, digamos que muy latente y es el tema de la inteligencia artificial. Sí, usted sabe que últimamente la automatización y ese tema de la inteligencia artificial ha estado en aumento y existe una preocupación sobre el impacto que puede tener en la fuerza laboral, es decir, en los trabajadores. Es decir, puede existir el escenario de que se creen nuevos empleos relacionados a la inteligencia artificial o a la automatización de procesos, pero también se van a tener que disminuir muchos otros procesos debido precisamente a estas innovaciones y a esas nuevas tecnologías. ¿Qué piensa usted de esta transformación, de esta automatización con la inteligencia artificial, profesor? Vea, con los cambios uno no pelea, con los cambios es mejor adaptarse. Y segundo, con inteligencia artificial nos falta un poquito de, llamémoslo así, asentarnos. Esperemos que quizás no es tan horrible como nos habían dicho, diría Borges, y tampoco sea ni tan maravillosa como nos habían dicho. O sea, esperemos que se asiente, porque ha pasado lo mismo que con otras cosas. Usted es muy joven para acordarse, pero cuando recién estaban empezando las computadoras, algo así, llamémoslo a popularizarse, todo el mundo decía, pues pucha, se acabó el mundo, nadie va a poder trabajar, o sea, el empleo se acabó y el empleo va a ser de las computadoras. Hoy tenemos más empleo y hasta las computadoras generaron otra modalidad de empleo. Entonces, a ver, primero esperemos que se decante lo de inteligencia artificial porque está en su momento de auge verbal, pero no de los hechos. Entonces, a ver, cuando llegó el Internet, nadie se opuso al Internet porque acuérdate que se acabaron unos empleos llamados el cartero y el correo y al postal de nosotros y todos los sistemas postales. El asunto está es en que ante estos cambios de seguro que habrá menos carteros, pero hay que mirarlo desde la perspectiva de la economía general, porque llegó el Internet, bajó el nivel de empleo en el mundo, no. Entonces, de seguro que habrá que buscar, habrá políticas para que los pocos carteros que había se acomodaran en otra cosa. Y seguro que se acomodaron. La inteligencia artificial puede hacer algo similar. Es posible que nos reemplacen algunas cosas, pero mire que ya empezamos a adaptarnos y es, claro, como hay cosas que hacen la inteligencia artificial, entonces ahora no las tenemos que hacer nosotros a mano ni pensando. Entonces, se está discutiendo al mismo tiempo en el mundo, la jornada laboral de 4 días. En Colombia empezamos por reducir la jornada laboral. Entonces, a ver, hay unas cosas que va a hacer la inteligencia artificial, pero ¿por qué no la pensamos en positivo? Pucha, nos va a quedar más tiempo para hacer otras cosas. Lo que nos falta es, o sea, nos falta el pensamiento de adaptación y no el pensamiento de terror y miedo. ¿Y cómo nos preparamos? Primero, para que la inteligencia artificial no nos haga daño, pero que tampoco pensemos que cualquier cambio se llama daño. Insisto, adaptémonos. Nadie se opuso al carro ni a las carreteras porque se quedan sin trabajo los arrieros. Los arrieros están haciendo hoy otras cosas. O ya no hay arrieros, sí, pero no significa que eso aumentó el desempleo, eso aumentó el desarrollo. Ok, claro, entonces se trata es precisamente de aprovechar esos cambios y de buscar la oportunidad precisamente como de potenciar y que Colombia sea más un referente en estos temas y no tanto un país, digamos, que atrasado por no estar preparado o anticipado precisamente. Y me gustaría saber en qué momento cree que durante la historia colombiana se pasó del saber a la hora de hacer las cosas, es decir, la técnica, a los procesos teóricos, rigurosos, sistematizados y complejos. ¿Cree que esto fue, digamos, un asunto más nacional, interno, o cree que esto fue, digamos, que dio un salto que dio la región latinoamericana en conjunto? A ver, yo creo que nosotros no vimos la llamada, no hubo una revolución industrial. En América Latina, como nosotros nos empezamos a desarrollar en producción mucho después de la revolución industrial, yo diría que hemos tenido procesos paulatinos, pero no saltos. Okay. Saltos se han dado en algunas
regiones del mundo, bueno, del mundo no, de aquí de esta zona del continente americano, y qué pena pues que usted me pregunta por Latinoamérica, yo le menciono el caso de Estados Unidos y Silicon Valley y toda esa zona de San Francisco. Esa sí dio un salto de la manualidad a la informática y contribuyó a que el salto lo diera el mundo. Y yo creo que otras regiones no sé si han dado esos saltos. Hemos tenido procesos. México ha tenido procesos de industrialización y tecnificación, pero no México entero, sino por regiones. Fíjese que ellos más que ninguno la concentran en el Valle Central. Argentina ha tenido tecnificación, pero paulatina. ¿En qué? En agricultura, a lo largo de todo el país. Chile, yo diría que como tiene la población concentrada, lo ha concentrado regionalmente, pero también dieron un pequeño salto, sin que se salgan del concepto de paulatino que habíamos dicho antes, por allá en los 80. Entonces yo creo que aquí hemos hecho mucho más procesos paulatinos y progresivos. Ojalá hubiesen sido más ágiles que en otros, porque si nos comparamos, por decir algo, con España, a ver, ¿cuál era la tecnificación de España en los años 70? Pues casi ninguna. Yo creo que nosotros estábamos mejor que ellos. ¿Y hoy cómo está España? Mucho mejor que nosotros. Entonces diría, hemos tenido un proceso paulatino, pero demasiado lento. Ojalá fuese más rápido. Al hablar precisamente que el proceso de Colombia ha sido un poco más lento, más paulatino, que no ha sido como un salto, me gustaría conocer su opinión y que nuestros oyentes también lo sepan. ¿Cuál cree que es un buen camino por el que un país, en este caso pues digamos Colombia, puede optar, digamos que lograr un mayor desarrollo? A ver, si tuviesen la respuesta mágica, yo debería ser el ministro de Industria de todos los países de América Latina. Pero a ver, todos los países que han dado saltos de tecnología, tecnificación, etcétera, han tenido un común denominador, y es focalizaron en qué pueden ser competitivos para aplicar tecnología, y con esto lo llamamos agenda de innovación. Entonces, a ver, uno no le puede disparar a todo. Sí. Y segundo, tampoco le puede disparar a lo que está de moda. Entonces, lo digo. A ver, y ahorita nos referimos a lo de las condiciones geográficas. Los coreanos no le apuntaron a todo tipo de tecnificación. Sí. Ellos quisieron especializarse en una modalidad. Los japoneses se metieron mucho más en la micro robótica, o sea, a la nano tecnología. Los alemanes hubo un tiempo en que decidieron apostarle grandemente, ahora tienen otra agenda. ¿A qué? A la tecnificación y la tecnología del mercado automotriz. Sí. Entonces, estos países que han tenido éxito es porque tienen algo que llamamos focalizan. Priorizan. ¿Cuál es el área? Priorizan, pero en donde pudiéramos ser competitivos. Me hago entender, si yo estoy en Australia, pues pucha, me queda muy difícil que mi gran tecnificación e industrialización sea la industria automotriz, porque estoy muy lejos para llevar carros al resto del mundo. Saldría muy caro. Alemania está en el centro de Europa, usted lo puede hacer y es el fabricante de autos para un mercado de más de 500 millones de personas, Unión Europea más los otros vecinos, en donde es muy fácil, lo digo entre comillas, llevar un carro de Stuttgart, donde los elabora la Daimler-Benz, a Hungría, a Budapest. Sí. Pero imagínense, llevarlo de Australia no sería lo mismo. Entonces, a ver, son muchas condiciones que, bueno, tampoco tantas. Es mirar cuáles son las condiciones o factores que nos permitirían ser competitivos en materia industrial, y ahí le ponemos foco. Eso es lo que nosotros no hemos hecho. Los coreanos son un perfecto ejemplo. Ellos pusieron foco en qué queremos ser competitivos para hacer tecnología y tecnificación. Yo creo que nosotros le hemos apuntado a muchas cosas y hemos inclusive abandonado otros mercados. Sí. Hubo un tiempo en que le apuntamos a la industria textil y teníamos más o menos algo de vanguardia en el mundo textil. Lo abandonamos muy pronto. ¿En qué más podemos hacerlo? ¿Será tecnología para la biotecnología? ¿Por qué? Porque tenemos riqueza biótica. Sí. Entonces, lo estoy pensando en borrador. ¿No será que ese es uno de los nichos que no hemos aprovechado? Tecnología en agua, porque tenemos riqueza de agua. ¿No será que ahí nos falta ponerla? Tecnología en algo que ya tenemos buen nombre, en medicina. Sí. Podríamos ser la meca de la medicina del continente, no estoy diciendo Latinoamérica, sino el continente americano, porque tenemos científicos, buen nombre que tenemos ya, tenemos una excelente ubicación en el continente americano, estamos en la mejor esquina de América y
tenemos buen nombre, ya lo había dicho, entonces, ¿por qué no le ponemos foco a esa tecnificación? Yo creo que nos falta poner foco y en qué podemos ser competitivos. Y lo segundo, lo de las condiciones, lo de la geografía, ya lo he insinuado. A mí me gusta hablar de un ejemplo de una provincia que se llamaba Estiria en Austria, y ellos están metidos en un rincón de los Alpes. Pues pucha, y no se pueden meter en industria metalmecánica. ¿Por qué? Porque es muy difícil entrar y sacar carbón para los hornos, para el acero y demás. Se dedicaron a las autopartes pequeñitas, eso es muy fácil de transportar. Entonces, según estas condiciones nuestras de geografía, en donde estamos, tenemos que pensar en ellas es en qué nos especializamos. Yo creo que todavía nos sigue dando un amplio margen de acción e intervención el agua y la biótica, o mejor, la riqueza biótica para tecnificar allí. Claro, y más aún teniendo en cuenta que en los próximos años, de hecho en los próximos 50 años ya hay informes que han anunciado y han anticipado que van a empezar a haber problemas de falta de agua. Entonces podríamos empezar a hacer, digamos que, a tomar esa iniciativa en este campo y precisamente que otros países nos vean, ya sea como ejemplo o de pronto precisamente que inviertan acá, porque seguramente van a haber guerras por el agua y demás. Entonces me parece muy interesante y ojalá que nuestros oyentes, que la mayoría se dedican o se van a dedicar a las políticas públicas, pues ojalá que puedan, digamos que, rescatar estos elementos importantes. Bueno, ya para finalizar, profesor Carlos Augusto, me gustaría preguntarle, a nivel internacional, ¿cómo usted cree que los gobiernos en el mundo deben empezar a trabajar para que todos podamos acceder precisamente a los nuevos desarrollos digitales, tecnológicos? Si en algunos países, incluso acá en Colombia, en algunas regiones, no hay internet o es muy caro el acceso, incluso no hay luz, ¿cómo hacer para solucionar o, digamos, para intentar batallar contra esas, digamos, brechas precisamente que menciono? Pero a nivel mundial, ¿qué cree usted que deben hacer los gobiernos del mundo? Si es educación, si es, digamos, unión, alianzas estratégicas, ¿qué considera usted que se puede trabajar en cuanto a esto? A ver, indiscutiblemente que tenemos desigualdades, indiscutiblemente que no todo el mundo está bien conectado, indiscutiblemente que hay diferencias de nivel de conocimiento, pero déjeme mirarlo desde el punto de vista positivo y optimista. Sí. Yo creo que, y esto no es mío, esto es de un profesor de aquí, el externado, que suele decir cosas raras y después la historia le da la razón. Dice, pocas cosas han democratizado más el mundo que la motocicleta, porque eso quedó al alcance de todo el mundo. Y usted ya no necesita un Mercedes para irse a recorrer medio país y primero recorrer el país era de muy poquitos. Ahora usted tiene algo, un obrero perfectamente puede tener una motocicleta. Entonces, a ver, esa misma figura apliquemos a la tecnología, a las comunicaciones y a esta tecnología con enfoque, llamémoslo así, informático y telecomunicaciones. Yo quiero hacerlo desde el lado optimista. Yo creo que el mundo ya ha avanzado bastante. Sí. Miren, hace 20, 25 años sin internet, yo lo digo porque vengo de zonas rurales, la diferencia entre un muchacho de ciudad y un muchacho de campo era, voy a inventar un número, era 100. Sí. De qué conversaba, cómo se vestía, qué conocimiento tenía, a qué tenía acceso. Hoy, 25 años después, la diferencia, ¿cuánto es que era la diferencia? 100. Hoy esa diferencia entre un muchacho de campo, aquellos con los que yo crecí, y un muchacho de ciudad, yo creo que esa diferencia es 30, es 40, o sea, hemos avanzado. Sí. Obviamente nos faltan zonas por interconectar, pero es que ya tenemos una cobertura bastante amplia que nos falta. ¿Por qué? Porque es que no olvidemos que este es un país de población dispersa y de montañas, y no es lo mismo llevar internet, llevar señal en México, en Argentina, en Chile, con otra topografía, con otra concentración de gente, que aquí en donde tenemos veredas con 7 casas y a los 18 kilómetros hay otra vereda con 5 casas. Son muy costosos. Entonces, sí, claro, quiero centrarme en el lado optimista. Hemos avanzado. Se lo digo con una anécdota. Hace unos 2 meses tal vez, con un muchacho campesino, estaba en un evento cultivando aguacates, y en el celular tenía la aplicación de esas que tenemos todos los que somos gomosos del tema del fly radar de los aviones. Sí. Y este era un muchacho campesino, o sea, ganando como un campesino. Y parte de su tema de conversación era que, ayer pasó por allí el avión más grande del planeta, el Antonov. Entonces,
Pero eso es un tema que yo digo, ¿y cuántos claro. de Bogotá no saben que por ahí pasó el Antonov? Entonces, yo creo que esas brechas se han reducido. El desafío está en cómo reducirlas aún más, cómo incluir a aquellos que no, pues que son, es lamentable porque no debería ser ninguno, pero que no son tantos como era antes, claro. en este acceso a la información. Entonces, yo creo que también es cómo hacemos para que este mundo que se ha ido igualando, lo estoy diciendo en positivo, cómo convivimos en un mundo que se ha ido igualando, ojo, y cómo quedan otras tareas. A ver, yo sé que me estoy tomando mucho tiempo, pero hace unos años, unos 40 años, en Europa todavía había gente que cortaba césped al frente de las casas. Sí. Ya eso desapareció. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo tiene cierto nivel de ingreso, entonces no tiene que ir. Entonces, ¿cómo se resuelve eso ahora? Todo el mundo, así usted sea doctor de la Universidad Externado de Colombia, usted tiene que aprender a cortar el césped porque usted ya no es capaz de pagar quien le corte el césped. Entonces, todo el mundo tiene una máquina. Sí, claro. Hay una tecnología que tiene que llegar a todo el mundo. Miremoslo, cosas simples. Hace unos tiempos la gente pagaba porque puede decir cualquier cosa, porque le cortaran las ramas de un árbol que tenía al frente. O ya usted no es capaz de pagarlo porque necesita curso de altura, sino que usted compra una motosierrita que le vale 800.000 pesos y con eso usted hace trabajo como cualquier obrero. Entonces, a ver, nos hemos ido revolviendo en las tareas en la medida en que el acceso a la tecnología no igualado, pero ha recortado las brechas del ingreso y a todos nos toca aprender de todo. Yo sé que revolví temas, pero son parte de la vivencia. Sí, señor, claro que sí. De hecho, así funciona. Digamos que hoy en día cómo se construye, cómo se avanza precisamente desde las políticas públicas. Siempre van a haber, digamos que personas de todo tipo, más digamos, en un país tan diferente, tan diverso como lo es Colombia. Muchas gracias, profesor Carlos Augusto, y nos veremos en otro episodio de este podcast. Muchas gracias a ustedes por este encuentro en el aire.